Saludos cordiales, un sábado más aquí en este Cara a Cara, en el que Voz Populi les intenta llevar los temas de la semana. Verán, todos los sábados yo les digo eso de un tema de actualidad que ha sido actualidad durante la semana. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema de actualidad que todavía no ha sido. Lo será mañana, 8 de octubre, concretamente en Barcelona, la manifestación contra la amnistía, que además coincide con el 6º aniversario de la manifestación, aquella de 1 millón de personas contra el referéndum secesionista. Para hacerlo hemos traído a una persona que sabe mucho de la población catalana, ha sido parlamentaria en Cataluña, ha sido cabeza de lista del PP por esa comunidad autónoma, es una mujer que no tiene pelos en la lengua, que ahora forma parte del Grupo Popular, muy antisecesionista. La van a reconocer enseguida. Cayetana Álvarez de Toledo, encantados de tenerle con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué ha cambiado en 6 años entre una manifestación y otra? Sí, esta manifestación es todavía más importante que la de hace 6 años, porque lo que ha cambiado es que entonces el Partido Socialista, que es un partido sistémico, que era parte de la defensa del orden constitucional, estaban del lado de la ley, del Estado de Derecho, en contra del golpe. Y ahora, en cambio, es el Partido Socialista el que se ha cambiado de bando y está con el golpismo, con quienes buscan la destrucción del orden constitucional en contra de la España constitucional nacida en el 78. Y el argumento este de Pedro Sánchez, del PSC, por supuesto, de que las cosas están mejor y eso avalaría una posible amnistía, ¿usted no lo compra? No, es que él utiliza la palabra convivencia cuando lo que quiere decir es claudicación del Estado de Derecho, ¿no? O utiliza la palabra generosidad, que es su último hallazgo, ¿no? Ahora hay que aceptar la amnistía por generosidad. Y yo creo que es muy importante desmontar las palabras y sus usos perversos, ¿no? Toda esta operación tiene, llamada de amnistía, como objetivo la deslegitimación del orden constitucional y la democracia y dar la razón a los golpistas. Por tanto, la palabra generosidad no opera aquí. La palabra generosidad podría haber operado, por ejemplo, con los indultos, ¿no? Un indulto lo que es se perdona un delito, entonces se le dice a la gente, mira, hay que ser generosos y hay que perdonarle a estas personas el delito. Lo que hace la amnistía no es perdonar un delito, es borrar el delito. Lo que hace la amnistía es decir que aquel régimen que impuso esos delitos y condenó era un régimen ilegítimo y por eso hay que borrar ese delito. Es decir, el golpista pasa a ser un demócrata y los demócratas y quienes aplicaron la ley pasan a ser gente fascinerosa que aplicó un régimen injusto contra unas personas inocentes. Es decir, estamos, por ponerlo de manera gráfica, casi a 2 telediarios, a 2 ruedas de prensa de la portavoz del gobierno, de que le exijan a los jueces, fiscales, policías, guardias civiles, al señor Marchena, al Tribunal Supremo, que pidan perdón por haber encausado y procesado y condenado a unos señores que incumplieron masivamente la ley. Es cierto lo que dice Cayetana Álvarez de Toledo, que no es lo mismo una amnistía que un indulto. Ya saben ustedes que en sucesivos programas, cuando hemos tratado este tema, yo quiero que quede muy claro, porque si algo queremos llevarle es un ejercicio didáctico de la actualidad. La amnistía es una cosa y el indulto que han ejercido todos los gobiernos, todos los presidentes del gobierno, de Felipe González y Adolfo Suárez en adelante, José María Aznar, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, es otra cosa, es el derecho de gracia del Estado después de la ejecución de la pena o durante la ejecución de la pena. Una amnistía borra el delito. La pregunta es clara, ¿veremos a Carles Puigdemont volver como Tarradellas en el 77? Bueno, que no ose volver como Tarradellas. Tarradellas fue un gran hombre que además participó y contribuyó a la transición española, un hombre de una gran inteligencia y un gran sentido democrático. En fin, de verdad, un gran político y un demócrata, ¿no? El señor Puigdemont es un prófugo de la justicia y es un delincuente. Y además quiero añadir una cosa, ¿no? Hablábamos esto de la diferencia entre indulto y amnistía. Es que fijaos también la diferencia entre esta amnistía y la famosa amnistía que es la del 77, ¿no? En el año 77 se hace una amnistía para construir la democracia, fue la construcción de la democracia y se repulsa al régimen franquista, ¿no? Y se intenta evitar las consecuencias y el conflicto de la guerra civil, ¿no? Lo que hace esta amnistía o pretende hacer es simplemente investir a un hombre sin escrúpulos que además ha perdido las elecciones. Ese es el objetivo y la estafa moral que está detrás de toda la enorme palabrería, es decir, una amnistía que sirve no para construir una democracia, sino más bien lo contrario, para destruir y erosionar el orden constitucional y simplemente para investir a un individuo sin escrúpulos que además perdió unas elecciones. ¿Usted comparte las palabras un tanto gruesas del expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, cuando dijo el pasado miércoles aquello de que, bueno, es que nos están violando a 40 millones de españoles, ¿no? Yo las metáforas sexuales procuro evitarlas en política. ¿Es una violación de los derechos de todos los españoles? Sí.
de los derechos de todos los españoles, sin lugar a dudas, y del orden constitucional, insisto, porque lo que hace es deslegitimar nuestro régimen, la democracia, como un régimen injusto que aplicó mal unas leyes y que encausó injustamente a unos señores, y legitimarles a quienes cometieron el delito. Y por eso es tan importante, insisto, ser conscientes de la necesidad de movilización. Yo sé que hay mucha gente en estos momentos desesperada, pesimista y resignada, ¿no? Dice que España, en el fondo, será decidida por un individuo prófugo de la justicia y por un hombre sin escrúpulos. Y yo digo que no. Es decir, que hay esperanza, que hay otro camino y que el Estado democrático español tiene los instrumentos a su alcance para defenderse. ¿Usted cree que la calle, mañana en Barcelona y en otros, eventualmente en las próximas semanas siguientes hasta que haya el debate de investidura, pueden llegar a presionar tanto a Pedro Sánchez como para que renuncie y no le sea rentable? La presión tiene que ser en todas direcciones, es decir, tenemos que presionar con todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, y esos son, como te decía, los diques democráticos, y son esencialmente 4. Uno son las instituciones, es decir, la justicia tiene una responsabilidad muy importante en estos momentos, el Tribunal Supremo, ¿no?, para frenar esto. La tiene la oposición, que tiene que estar fuerte y unida. Tenemos que hacer oposición no solamente los poderes territoriales, es decir, los varones, como se les llama, o el Senado, donde el PP tiene mayoría, sino también en el Congreso. Es decir, ahí tenemos que estar fuertes y unidos en la oposición para denunciar este proceso y frenarlo con nuestra capacidad de oposición, como digo. En tercer lugar, la ciudadanía, que es lo que me preguntabas. La movilización de mañana es enormemente importante. Los españoles que estén en todos los sitios, en todos los rincones del país, que se sientan concernidos y afectados, tienen también una responsabilidad. Son los dueños de la soberanía nacional. El ciudadano es el propietario de la nación y los derechos democráticos que están en juego, y por tanto su responsabilidad también es levantarse y salir a la calle. Y por último, hay una responsabilidad en los intelectuales, en la gente que escribe en los periódicos, en los medios. Yo estoy viendo estos días gente inteligente haciendo contorsiones dialécticas y morales e intelectuales para intentar justificar lo que hace 3 días les parecía inaceptable, ¿no? Eso es una perversión moral. Esto es un debate que interpela básicamente a la izquierda mediática, intelectual, política, porque la derecha parece tener claro que esto no puede llevarse a cabo, la amnistía. ¿Usted tiene esperanza de que esa izquierda mediática, intelectual, salga a la calle? Primero te diré que no es una... al PSOE le gustaría, al PSOE, a lo que queda del Partido Socialista, esta facción pendenciera y corrosiva en la que ha convertido el PSOE Sánchez, le gustaría que esto fuera, digamos, la batalla entre 2 Españas, la izquierda contra la derecha, y no lo es. Lo que está en juego no es la victoria de una España sobre la otra, es la vigencia de eso que llamamos la tercera España, y sin ponernos cursis. Es decir, la tercera España es la que se pactó en el año 78, que incluye a conservadores, a liberales, a progresistas, a socialdemócratas, a gente que venía del comunismo, hizo su transición, gente que venía del franquismo, hizo la transición. Es decir, todo eso que llamamos la tercera España, que la España constitucional, es la que está interpelada y la que debe sentirse concernida de salir a la calle. Me preguntas, gente de izquierdas que salga a la calle, va a haber, y la hubo, ¿no? La pregunta es si gente señalada de izquierdas, es decir, que está en los medios de comunicación o que está en el partido político, en el PSOE, lo va a hacer. En gente en el PSOE yo lo veo poco probable. Digamos, creo que el PSOE lo han convertido en un páramo, en un sitio donde no hay vida inteligente y apenas vida moral. Y en cambio en los medios de comunicación creo que hay gente que todavía está en esa coqueta equidistancia y sufriendo y buscando argumentos para, que está retorciéndose, y a esos hay que pedirles un ejercicio de sinceridad y de dignidad. Estamos con Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, una histórica de la lucha contra el nacionalismo en Cataluña, fue cabeza de lista en solitario de ese partido, va a estar en la manifestación de este domingo 8 de octubre contra la amnistía en Barcelona. Da la sensación de que el Partido Socialista se ha emboscado detrás de ese no rotundo a un referéndum, a la autodeterminación de Cataluña, como para dar por buena ya la amnistía. Claro. Eso es lo que dice Alberto Núñez Feijóo y dicen no pocos observadores. ¿Usted se cree ese, no? No, todo esto es impostura, todo esto es la maravillosa, el bolero de la Lupe, ¿no? De ese puro teatro estudiado simulacro, ¿no? Ellos lo que dicen es no a la autodeterminación porque cuelo el sí a la amnistía, ¿no? Esto es un clásico señuelo, es una vieja operación. Digamos, la amnistía es la puerta por la que luego van a colar la autodeterminación en lo que haga falta. Es decir,
Yo ni siquiera entraría en hacer especulaciones sobre lo que pueda venir. Es decir, bastante grave es lo que está pasando hoy con la amnistía, como para ahora centrarnos en lo siguiente. Ahora tú me preguntas, ¿eso puede ocurrir? Sí, puede ocurrir, porque todo lo que sea necesario para que Sánchez siga en el poder se hará. Y también te digo, nosotros también operamos. Y no hay tanto que analizar lo que hacen ellos, lo que está haciendo él con su alianza con golpistas, filoterroristas, todo ese conglomerado, sino la importancia es qué hacemos nosotros, qué hacemos los que defendemos la libertad, la igualdad y la democracia en España. Y eso es lo crucial, ¿no? Y en eso yo siempre lanzo y vuelvo a mi mensaje de fortaleza, de aliento y de esperanzas. Depende de nosotros, depende de nuestra movilización, de nuestra inteligencia y fortaleza como oposición y depende de la vigencia y vigor de las instituciones. Me va a permitir que haga del diablo. Sí. Depende de nosotros, de este lado, de la gente que según las encuestas mayoritariamente está en contra de la amnistía, y depende también de Carles Puigdemont, que igual no tiene tan claro que vaya a venir al día siguiente a Barcelona. Ah, bueno, sí, no, es verdad, en fin, todo esto está en manos de un prófugo de la justicia, pero si por Sánchez fuera, sí habría ese acuerdo, y ese proceso continúa, ¿no? Y nosotros, aunque... ¿Usted cree, perdón, sí. ¿usted cree que está tan hecho como se dice? Yo creo que la amnistía, desde luego, está hecha y luego hay dificultades. Un proceso de destrucción de un orden constitucional no es fácil de hacer. Es que la amnistía, hay resistencias. La amnistía tiene vida propia. En el programa de la semana pasada, el profesor Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal, nos contaba, si recuerdan, algo que le voy a preguntar yo ahora a Cayetana de Toledo. Cuando se apruebe la ley de amnistía, al día siguiente que se publique en el Boletín Oficial del Estado, el Tribunal Supremo tiene derecho de recurso al Tribunal Constitucional, y no solo ellos, también todos los jueces de instrucción de Barcelona que estén con algún caso pendiente contra los CDR, que quemaron coches, que asaltaron carreteras, tiraron cristales contra comercios, etc. La pregunta es, ¿podemos ver una amnistía en diferido? Es decir, que la amnistía no sea real hasta 2025, un suponer. Yo no soy experta y desde luego no como el profesor Gimbernat, al que respeto y por el que siento un gran afecto desde hace muchos años, ¿no? Y él sabrá mucho mejor y desde luego estoy segura que en el Tribunal Supremo están analizando y estudiando estas posibilidades con detenimiento. Yo insisto en que depende de nosotros. Y ahora sé que hay mucha presión, por ejemplo, sobre el rey. Y quiero decir que nosotros no podemos exigirle al rey que haga lo que no hacemos los españoles. Y la derrota definitiva de este proceso se hará en las urnas. Puede haber una parte en los tribunales, en el Parlamento en la oposición, la movilización en la calle, pero la verdadera y gran derrota se va a producir en las urnas en las próximas elecciones. Y aquí una pregunta clara, ¿el rey tiene que firmar la ley de amnistía si estás aprobada? El rey tiene que hacer lo que constitucionalmente está obligado a hacer. Y por supuesto tiene que firmar lo que se le pone, o sea, él no está para hacer el trabajo que nosotros no hacemos. Esta respuesta de Cayetana Álvarez de Toledo tiene su interés porque hay una corriente minoritaria, muy minoritaria de la opinión pública, que dice que el rey igual no está haciendo todo lo que debe. No. Es interesante esta aclaración por parte de una parlamentaria en activo. Yo creo que el rey cumplió con su deber hace 6 años, con ese formidable discurso, y está haciendo lo que debe en estos momentos. Y él puede hacer todo lo que puede hacer que está dentro de la Constitución. Y no podemos eludir nuestra responsabilidad y trasladársela a él. Nuestra responsabilidad es la movilización, es las urnas, es el liderazgo político, es un proyecto alternativo y es la denuncia de todo esto. Y cuando lleguemos a las urnas, la manera de enterrar este proceso es la derrota definitiva de Sánchez. Y luego puede ahí salir un partido socialista quizás algún día que haga su Suresnes, su Congreso Suresnes, que rompa con el separatismo y con el guerra civilismo, como Felipe González rompió con el marxismo para poder ser una fuerza de gobierno y hegemónica otra vez. Eso será su camino, pero entre tanto nosotros es nuestra responsabilidad. Y añado una cosa que me parece crucial: Sánchez pasará y Leonor quedará. Es decir, el Estado nuestro es mucho más fuerte que un gobierno corrosivo y destructivo, pero ese aliento y esa movilización es imprescindible. Sin eso no podemos hacer nada. Quedará, pero me va a permitir que le diga que ya la jura de Leonor, la princesa de Asturias, la heredera del trono, va a ser con un gobierno en funciones, porque Puigdemont ha querido, yo creo que intencionadamente, llevar la votación de sus bases hasta el 23 de octubre, de tal forma de que la investidura de Pedro Sánchez, de llegar a producirse, no lo sea antes de noviembre. Sí, pero Leonor jurará. Sí. Leonor jurará y el Estado sigue funcionando y vamos a asegurarnos de que el Estado siga funcionando. Y nuestra obligación, quienes estamos en primera línea o segunda línea política y quienes están en los medios y quienes están en casa, es asegurarnos de que ese Estado se proteja y protegerlo nosotros con nuestra actitud y nuestro voto. Y no hay soluciones de milagro, es decir, hay un proceso muy destructivo en marcha y tiene aliados y tiene escribas.
y tiene voceros y portavoces, y tiene gente insospechada que hace 2 días defendía una cosa y hoy defiende la contraria, y uno se va a la cabeza y dice, ¿cómo es posible, ¿no? Pero nosotros somos más y somos los que tenemos la razón democrática a nuestro lado. Estaba pensando en que hablamos mucho de la investidura de Pedro Sánchez, que se puede producir allá por principio, mediados de noviembre. Creo que son 12 o 14 partidos los que tienen que darle su sí, pero probablemente los problemas del presidente del gobierno empiecen a la mañana siguiente, porque va a necesitar los votos de Puigdemont y de todos los socios, todos los síes, todo el tiempo, todos los días del año, los próximos 4 años. ¿Va a ser un gobierno inestable? Pero es que evidentemente es un proceso destructivo para el país y que trae decadencia económica y social, porque el otro argumento que dice, no, es que esto todo lo justifica un gobierno progresista, con xenófobos, reaccionarios, la ultraderecha más radical que pueda haber, que son la gente de Junts, en fin, una coalición completamente retrógrada y reaccionaria, filoterroristas también, y dicen que esto va a ser por el bien del pueblo. No, esto es al revés. Todo un país que entra en barrena institucional entra en parálisis y en decadencia, y lo estamos viendo, de hecho, esto no es una ficción que yo me hago. El proceso que ocurrió en Cataluña de decadencia se ha trasladado al conjunto de la nación, del conjunto del país. Tenemos un país bloqueado, un país parado, un país que no hace reformas, un país que tiene las peores cifras en cantidad de indicadores sociales y económicos, y un país que se dedica a pensar que hay que meter pinganillos en el Congreso. Es decir, es el absurdo de esta situación. Entonces, cuanto antes salgamos de eso, paremos este golpe, podamos ocuparnos de lo importante, pues mejor. Voy a volver a hacer de abogado del diablo, si me permiten. Ver, claro. ¿Por qué Alberto Núñez Feijóo intentó hablar con Junts en los prolegómenos de su investidura? Pues no lo sé. Yo todavía creo que hay mucha gente en España que siente una cierta nostalgia y cree que Junts podría ser algún día la convergencia de Pujol, ¿no? Y yo lo que digo es que el pujolismo es lo que nos ha traído hasta aquí, que no hay que sentir ningún tipo de nostalgia por esa convergencia unión, como no hay que sentir una nostalgia por un PNV razonable, porque de hecho es el pujolismo y esa convergencia unión es la que desemboca en el golpe de Estado del 17. El catalanismo es el germen del nacionalismo y del separatismo. No existe un nacionalismo moderado. Son todos carnívoros tarde o temprano, aunque se disfracen en un momento dado, porque es reacción en movimiento, no es un movimiento reactivo. El nacionalismo es una ideología maligna que opera sobre las pasiones más oscuras de las personas, que son el miedo, el odio, la envidia, la xenofobia. Y por tanto, parte de lo que tenemos que hacer, y ese era el cuarto pilar que se me olvidé comentar, es una operación intelectual, profunda y cultural de deslegitimación del nacionalismo como ideología. Nada hay más reaccionario, y el nuestro es probablemente el único país del mundo que otorga a los nacionalistas el derecho a decidir quiénes son moderados y quiénes son centristas y razonables en nuestro país. En cualquier otro tú hablas de un nacionalismo y es considerado un ultra, un marginal, una persona reaccionaria, y aquí en cambio son los árbitros de la moderación, y yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales y fundacionales de nuestro sistema, y eso es lo que tenemos que cambiarlo con batalla cultural, con batalla ideológica. Pero lo cierto es que Pedro Sánchez, si tuvo un mérito en las elecciones del 23 de julio, es que supo cambiar el eje de este discurso que estaba contando Cayetana Álvarez de Toledo por el de Vox. Es decir, el 23 de junio mucha gente de izquierda, el 23 de julio, votó en contra de Vox, en contra de que Santiago Abascal fuera vicepresidente de Feijóo. Es decir, antepuso eso al hecho de que hubiera que pactar con Puigdemont. Claro, porque la izquierda en eso es muy hábil, y entonces intentó reeditar un guerra civilismo y decir Vox es peor que, no solo que, en fin, que Podemos, sino que incluso peor que Bildu, ¿no? Que prefieren ellos sentarse con Bildu que sentarse con Vox, y eso es una aberración moral. Es decir, Bildu es un partido que no tiene parangón, no ya en España, en el conjunto de Europa. No hay otro partido político que justifique el atentado y el tiro en la nuca. Y yo lo pienso muchas veces en el Congreso, ¿no? Cuando se les blanquea y pasean por los pasillos y están en sus escaños, y yo digo, qué impresionante es esto, ¿no? Esta gente que está ahí sentada, le parece bien que hayan eliminado, pegado un tiro en la nuca a compañeros nuestros, socialistas y populares, a policías, guardias civiles, a ciudadanos de a pie, que pusieran coches bombas, que reventaran a niños. Esa gente que está ahí lo justifica, le parece que estuvieron bien asesinados por una causa política, y no hay nada comparable, ¿no? Pero voy más lejos, es que tampoco es comparable a Podemos. Podemos es un partido destructivo del orden constitucional, y Vox tiene enormes defectos, y podría pasarme un largo rato, digamos, debatiendo con gente de Vox sobre su proyecto político, pero no es un partido que venga a destruir el orden constitucional.
Cayetana Álvarez de Toledo, se nos acaba el tiempo, la verdad es que es una charla maravillosa en vísperas de la manifestación del 8 de octubre en Barcelona. Sí me gustaría hacerle una última pregunta. ¿Tiene usted esperanzas en este Tribunal Constitucional como dique de contención o no? Diré que tengo muchas más esperanzas en el Tribunal Supremo que en el Tribunal Constitucional. Y quiero recordar, yo, por ejemplo, en un Tribunal momento Constitucional complicado... hay algún magistrado, como el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que dijo en público que no es constitucional la ley de amnistía, y dicen que en privado sigue manteniendo lo mismo. Pues vamos a ver si en público hace lo mismo, ¿no? O sea, ahí nos vamos a retratar todos, y se van a retratar todos en estos momentos. Ya hay ministros que decían una cosa y ahora dicen la contraria, es decir, la poca dignidad a la que está arrastrando Pedro Sánchez a su partido y a su gente, yo creo que se va a estudiar en los anales de la ciencia política, en los libros de historia, ¿no? Y cada uno tendrá que sostener su biografía al final de este proceso. Pero me preguntas, ¿tienes esperanza en el Tribunal Constitucional? Pues muy poca, en el sentido, yo rompí la disciplina de voto para no participar en el enjuague del Tribunal Constitucional, porque yo decía, ningún asalto a la justicia es aceptable. Y por eso hay que, dentro de las muchas cosas que tenemos que hacer, es mantener levantada la bandera de la independencia del Poder Judicial. Y decir que, miren, mientras no sean los jueces los que elijan a los jueces, nosotros no vamos a participar en repartos de cargos y repartos de jueces, porque lo que hacen es deslegitimar a la justicia y servir a ese proceso destructivo que encabeza el presidente ahora en funciones. Cayetana Álvarez de Toledo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Voz Populi. En su casa estará más veces, las veces que le podamos invitar y que usted quiera venir. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, bueno, les informaremos la semana que viene en otro de nuestros programas, el sábado, qué ha sido de esa manifestación el 8 de octubre en Barcelona, que los convocantes quieren multitudinaria para frenar el proyecto de ley de amnistía. Veremos, se lo contamos.